Bienvenidos al episodio número 9 de Fantástica Tecnológica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hombres y mujeres del otro lado, bienvenidos a Fantástica Tecnológica, el podcast donde exploramos los avances y tendencias en la tecnología sin dejar de pensar en nuestros bolsillos. Ha pasado demasiado tiempo y desgraciadamente la última vez ya introducíamos el podcast así. Esperemos que sea de las últimas, pero aquí seguimos con el proyecto no acaba, pero ha habido que hacer una pausa desgraciadamente. En este episodio, y no me enrollo más, comentaremos Desde la Atalaya nuestra experiencia reciente en la vida que nos vende Internet. Te adelanto el titular: chavales que se hacen millonarios y se jubilan a los 25. Me gustará mucho saber cuál es tu opinión. Pero eso no es todo. Brevemente también hablaremos sobre algunos de los temas que nos han llamado la atención en los últimos tiempos, como por ejemplo la aparición de Threads, la nueva red social de Meta que aún no tenemos en Europa, cómo sigue el universo de las Apple Vision Pro desde su presentación en la conferencia de desarrolladores, las últimas actualizaciones de Apple y Google para sus sistemas móviles, muy importante tenerlos siempre muy actualizados a la última, la presencia en nuestro estudio de la Rodecaster Duo, que es el aparato desde el que estamos, la mesa desde la que estamos grabando y que sustituye a la anterior que teníamos y que nos estaba dando unos problemas técnicos. Acaba de aterrizar en Europa, se parece mucho a la Rodecaster Pro 2 que muchos podcasters también utilizan, además de streamers, etcétera. Es un aparatito que la verdad me gusta bastante, aunque le he visto algunos problemas que también compartiré contigo. Es esa maquinita que utilizamos para hacer podcasts, streamear, válgase el verbo por favor, siento utilizar un verbo como ese, entre otras cosas. Ya la tenemos aquí en el estudio y acabaremos con algunos consejos de ahorro. Por ejemplo, qué mesas puedes encontrar que hacen más o menos lo mismo que esta, pero que pueden resultar mucho más económicas. Y el último tema, hemos utilizado en los últimos semanas varias alternativas al Apple Pencil y vamos a proponerte algunas porque existen y son prácticamente iguales que el original siempre y cuando los utilices para determinadas acciones y no para otras. Y lo compartiremos contigo. Arrancamos. Bien, en los últimos días, con más tiempo libre, desde la Atalaya he entrado en YouTube, plataforma que me encanta, ya lo sabes. Te recuerdo, por cierto, que puedes escuchar el episodio 1 de esta primera temporada de Fantástica Tecnológica, que servía tanto de lanzamiento al podcast como homenaje a una plataforma que bien utilizada puede ser estupenda y maravillosa. No voy a decirte lo que opino de ella ni para lo que la utilizo, porque en ese episodio número 1 tienes todas las claves, que repasa un poquito tanto la historia de YouTube como el uso que se le puede hacer y que personalmente hago, ¿no? Hacía meses que no atendía demasiado, por falta de tiempo también, al algoritmo indescifrable de YouTube para recomendar las suscripciones, ¿no? Estamos suscritos a un montón de canales y nos van apareciendo en nuestra página de suscripciones determinadas recomendaciones con esos últimos vídeos. Yo jamás le he dado la campanita para que me avise de que nadie publica vídeos, no estoy para eso, pero sí aprovecho esa página muchas veces para entrar en los vídeos que pues la gente, los canales a los que estoy suscrito van lanzando. Hacía meses que no lo hacía y la verdad es que después de entrar sigo entendiendo cada vez menos qué hace YouTube y cómo utiliza sus mecanismos y sus datos para recomendarnos vídeos. No solo a los que estamos suscritos, que pone a veces por delante o por detrás, sino a los que no lo estamos, ¿no? En la primera página de recomendaciones, no en las suscripciones.
Creo que es un tema capital también para todos aquellos que tenéis un canal de YouTube o que tenéis la intención de tenerlo y me lo planteo seriamente, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Realmente para qué y cómo se utiliza? Después de interesarme hace unos meses, todo esto viene porque estuve mirando vídeos sobre decoración, ¿no? Decoración, reformas, varias alternativas más baratas, más caras, materiales, reformas integrales solo de algunas partes de la casa. Teníamos cierto interés en casa, ¿no? Y hace unos días, no demasiados, me aparece un vídeo que se titulaba algo así como «Te enseño mi reforma de 300.000 euros en Andorra». En el titular ya nos dice muchas cosas, pero la verdad es que entré porque últimamente me ha llamado la atención. Voy a ir relatándote y juntando varias situaciones que me han llamado la atención y van ligadas un poco a lo mismo, ¿no? En la portada de ese vídeo aparece un chico joven, bien parecido, que puede que algunos de vosotros conozcáis, porque tiene muchos seguidores y entiendo que es un canal con bastante vida, es un canal que en principio no se dedica exclusivamente o solo a este tema, sino que era un vídeo un poco especial dentro de su canal, es verdad, su temática es otra. Pero hay elementos que resultan ya sorprendentes, ¿no? Andorra, YouTube, juventud, éxito y dinero, claro. Tras ver el vídeo, confieso que lo vi prácticamente entero, pues veo que el joven enseña un piso maravilloso, un proceso de reforma magníficamente planteado. Entendemos que es promotor, que esa es su principal fuente de ingresos, entiendo yo. También descubro yo, ¿no? Es el primer vídeo que veo, ¿no? De este chaval, que es formador, nos vende, nos dice que entremos a su curso a mitad de vídeo, más o menos, en el que nos enseñan las claves para invertir, etcétera. Y yo supongo que ese curso tiene un coste. En YouTube estamos hartos de ver al principio de los... Si no tienes YouTube Premium y estás viendo anuncios, habrás visto un montón de estos vídeos que te prometen tal y que la primera masterclass es gratuita, etcétera, métete, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nos enseña además el garaje de ese piso con varios vehículos de gran cilindrada y precio que parece que es poco económico. Y nos vamos haciendo la idea un poco de cómo vive esta persona. Nos aconseja varias cosas. Invertir siempre y cuando tengamos una base importante de dinero, por supuesto. Y que tengamos dinero para vivir 10 años sin trabajar. Puede que lo entendiese mal, pero la frase era algo así. Es decir, tienes que tener ese colchón para vivir 10 años, para poder vivir 10 años sin trabajar. Supongo que no recomendaba no trabajar, sino que, que tuvieses ese dinero como si hubieses trabajado 10 años, entiendo, para poder invertir, mover dinero, grosso modo. Seguro que al chico le va genial, me da una envidia tremenda, la verdad, trabajará un montón y seguramente eso pues no se ve, Pero no voy a eso al final. Al final voy a que como adulto uno puede entender que se dan ciertas circunstancias muy concretas para poder ser o vivir así. Entendemos que puede haber un trabajo detrás, suerte, un componente, ¿por qué no? Formación, familia, aunque en ocasiones pues podamos dudar incluso, ¿no? Como adultos. Pero es que justo después la plataforma me propone ver un vídeo en el que un chico más joven todavía nos enseña un piso en Andorra también que su socio vende a 1.600.000 euros. Y a mí, cuando lo veo, no me parece que lo valga, pero bueno, oye, Andorra, un barrio, seguramente el metro cuadrado está carísimo, perfecto. Poquito más abajo un short de... Supongo que has visto alguna vez a ese joven que va preguntando en Estados Unidos a dueños de cochazos y les dice, ¿qué haces para vivir? ¿Cómo tienes este cochazo, no? Y de eso vive este hombre. Es que no hace otra cosa, al menos que yo haya visto. Solo veo cómo propone esa pregunta, hace que baje la ventanilla el dueño del coche en cuestión, y una vez ha bajado la ventanilla él le pregunta, ¿qué haces para vivir? Y hay respuestas variopintas, promotor de no sé cuántos, soy actor de no sé menos, tengo un canal de vídeos de... varias.
En este caso, este chaval que no tiene 25 todavía le dice, creé pulseritas, unas pulseritas de estas de formas de animales y tal, con 18 años, y me hice de oro. Yo no recuerdo esas pulseritas, no sé si llegaron a España, pero parece que en muchos países se vendieron como churros. Bueno, pues le dice, la primera respuesta no es la de las pulseritas, de hecho. Lo primero que le dice es, estoy jubilado. ¿Cómo? Y después viene la explicación de las pulseritas. Un poquito más abajo me sale un vídeo con una miniatura que me llama la atención y también hay un chico más joven todavía con un nombre exótico que voy a mantener en el anonimato y dice Pepe Pérez, más de 60.000 euros al mes con inteligencia artificial. Es decir, vamos a sacarle todo el partido a la inteligencia artificial, que sabes por otra parte si eres oyente del podcast, que es un tema que me gusta muchísimo seguir y ver cómo se va desarrollando, pero hemos visto cómo todo el mundo sabe en los últimos meses de inteligencia artificial, y hay gente que sabe mucho, hay vídeos magníficos, pero también hay mucha paja, también hay muchísimo vacío, mucho humo en internet sobre este tema. Bueno, pues igual este vídeo no lo era, pero yo estaba ya harto de este tipo de patrón, que se repite, que es recurrente, y me resulta raro, la verdad. Me resulta extraño. Bueno, me maravilla lo que hace la gente. Descubro vidas geniales en YouTube y ya sabemos que en Instagram se nos venden muchas veces. Yo no soy un usuario de la plataforma que pueda hablar de ello porque la uso muy poquito. De hecho, yo empecé a utilizarla hace muchísimos años porque era una plataforma de fotografía fundamentalmente. Allí se nos venden pues vidas perfectas, ¿no? Que muchas veces detrás no tienen eso. Pero nuestros chicos jóvenes no pueden entender a veces, y cuando hablo de jóvenes digo muy jóvenes, no pueden entender a veces que esas vidas no son la vida común. Y que me perdonen o me perdonáis algunos de vosotros, yo no quiero romper el sueño de estos niños. No quiero hacerles bajar de su unicornio que trota alegre por un arco iris que los lleva a la jubilación a los 25. Que me perdone Mr. Wonderful. Pero hay que estar con nuestros niños y adolescentes para explicarles que no van a comprar 0,002 bitcoins con sus ahorrillos para jubilarse. O empezar a comprar pisos para alquilarlos a los 18, porque un inversor mágico les va a dar yo que sé cuánto para empezar su negocio, sin ninguna formación. Me preocupa. Espero tus comentarios en fantastec.com. Ahora, a continuación, tienes los datos. ¿Qué opinas? Comentaré vuestros mensajes en el próximo episodio. Visita fantastec.com para recuperar la información de cada episodio del programa, acceder a nuestras redes sociales y contactar con nosotros. En la sección del podcast puedes enviarnos un mensaje para sugerir o entrar en el programa. Además, puedes colaborar con el proyecto a través de los enlaces de afiliados o invitándonos a un café. Y te damos las gracias por adelantado. Y vamos con otros temas que te ha parecido desde la atalaya esta semana. Un tema muy interesante, ¿eh? La verdad es que a mí todo esto de los modelos de vida, de los jóvenes, es algo que me interesa mucho también por, bueno, pues seguramente por mi profesión principal, pero que creo que nos tenía que interesar a todos, ¿no? Si eres padre, desde luego, y si tienes hermanos pequeños, pues seguramente también, ¿eh? Habría que estar muy atento a todo esto. Y vamos a ligar el primero de los temas. Nueva red social de Meta, la matriz de Facebook, WhatsApp, Instagram, muy ligado a esto que estábamos comentando. Bueno, pues aparece una nueva red social que tiene muchísimas similitudes con Twitter. Se parece mucho formalmente y trata de recuperar aquello que la Twitter de Elon Musk ha ido quitando en muchos sentidos, ¿no?
Es como aprovecharse de aquello que ha ido tirando a la basura la Twitter actual para recuperar un modelo que parece que a mucha gente o que mucha gente echa de menos y a mucha gente le gustaba. Lo cierto es que viendo las capturas de pantalla, Threads parece que dispone de una interfaz muy similar a la de Twitter, que su funcionamiento se parece, pero no es exactamente igual. Su manera de funcionar también está ligada a Instagram, porque está vinculada al usuario de Instagram, ¿no? Y eso es algo que creo que Meta ha hecho muy bien para ganar seguidores de una forma muy rápida y de paso también poder tener muchos usuarios que arrastran su información desde Instagram para poder utilizarla, no solo ellos como usuarios, sino por supuesto también Meta, toda esa información como empresa, como red social. Ahora mismo, en principio, creo que no hay publicidad, pero claro que la habrá, por supuesto, faltaba más. Bueno, y aunque las diferencias que más se aprecian a primera vista son el número de caracteres, por ejemplo, 500, o sea, bastante en Threads, y 280 en la app de Twitter, ambas pueden incluir enlaces, fotos, vídeos de hasta 5 minutos de duración en Threads, y creo que ahora mismo Twitter está en 10 minutos, pero vamos, se parecen mucho en este sentido. Threads es una plataforma, como hemos dicho, ligada a otras redes de Meta, en este caso Instagram, y utiliza la misma cuenta que en Instagram, con el mismo nombre de usuario, foto de perfil, con lo cual tienen mucho camino hecho. Y acabo con un dato. En prácticamente un par de días tenía 50 millones de usuarios, así que la cosa promete. De momento habrá que ver cómo continúa y seguirlo de cerca, porque también es cierto que ha habido redes que este año han surgido con mucha fuerza y de la misma forma se van yendo, ¿no? Se van diluyendo, como BeReal, por ejemplo, que yo conocí casi cuando estaba empezando su declive, que me parece que va a ser bastante pronto y que dejará de ser interesante para los chavales en muy poco tiempo. Y vamos con otro de los temas. Hablábamos de cómo sigue la actualidad de las Apple Vision Pro y creo que es muy interesante ver cómo algo que durante unos días parece que se iba a comer el mundo, iba a cambiarnos, ¿no? Yo recuerdo en el podcast anterior, si no recuerdo mal, o bien lo pusimos en redes sociales, algunas frases muy grandilocuentes de algunos grandes periodistas y grandes youtubers de habla hispana, que después de probar las Apple Vision Pro, pues nos contaban cómo, pues de alguna forma nos iba a cambiar prácticamente la vida, ¿no? Es verdad que estoy un poco exagerando, pero lo comparaban con grandísimos cambios. Y yo dije que estaba de acuerdo con ellos, desde luego no a corto plazo. Creo que esto es algo que va a pasar por varias generaciones hasta que pueda generalizarse, que esa tecnología, tienes un artículo también en el blog de Fantastech, en fantastech.com. En el blog tienes un artículo en el que hablamos sobre esto, ¿no? El que os hablo sobre cuál era mi opinión una vez surgió el anuncio, ¿no? Una vez se anunciaron las Apple Vision Pro, en el que os decía que, de alguna forma las veo como algo que en el futuro, en varias generaciones, puede que sean llamativas o que sean importantes, quiero decir, pero que ahora mismo está bastante verde. Además de que ese precio inalcanzable para el 90% de la población, pues va a hacer que ahora mismo sean un producto de desarrollo fundamentalmente. Yo ahora mismo creo que estamos en ese tiempo de desarrollo en el que muchas empresas están trabajando para quedarse con una parte del pastel que será Apple Vision Pro cuando sea masivo, no completamente exclusivo y casi experimental como es ahora. Simplemente traigo la reflexión. Seguro que en el futuro, desde luego, volvemos a hablar de las Apple Vision Pro y de nuevos usos o de usos
que realmente cuando salgan al mercado, por supuesto, porque de momento no lo están, por tanto es normal que deje de hablarse de ese producto de momento, pues en el curso que viene, en el año natural, ¿no? En el 2024, creo que se va a hablar bastante más y que vamos a ver determinados ejemplos muy llamativos. No sé si tanto ligado al videojuego, como hay gente que cree, no creo, sino más bien a formas de trabajar con las Apple Vision Pro. Bien, actualizaciones de Apple y de Google, de sus sistemas operativos. Curiosa la actualización 16.5.1 de iOS, que bueno, creo que ha habido una versión A, una versión B y otra C. En algunos casos ha obligado al usuario incluso a desinstalar una para instalar otra. Bueno, parece que alguien la lió en Cupertino. Alguien le dio con prisas al botón de lanzar actualización. Es evidente que era para resolver algún fallo de seguridad, pero eso ha traído también algunos problemas. No es la primera vez y no deja de llamarme la atención que en una compañía de esa envergadura pasen cosas de estas. Es verdad que en su favor diré que rápidamente, cuando se dan cuenta del fallo, lanzan otra actualización y en esa rapidez también está de alguna forma pues la disculpa, pero bueno, alguna penitencia tendría que pagar Apple desde luego por hacer estas cosas. Actualización de 5 de julio también en los Pixel de Google. Importante que la hagas también, una actualización fundamentalmente de seguridad y que dependiendo del modelo de Pixel que tengas lo puedes consultar en la página de Google. También ha traído algunas, de momento pequeñitas modificaciones a la espera de Android 14 que nos traerá el cambio a la siguiente versión del sistema. Igual que también estamos esperando ya a las betas públicas de iOS 17 que no creo que tarden demasiado en salir. Igual se me ha escapado porque últimamente no he estado muy atento, pero que yo sí voy a instalar, al menos en el iPad, para probar iPadOS 17, iPadOS 17, iPadOS 17, como tú lo llames, porque esto es desde luego algo en el que no hay un estándar, y sí lo probaré porque trae determinadas, no es una gran actualización, me refiero con muchos cambios, pero sí que hay ciertas características del sistema que quiero probar porque, como sabes, utilizo un iPad como portátil. Es mi máquina principal en desplazamiento, ¿no? Cuando estoy trabajando y, por tanto, sí que quiero probar esas características. Y acabamos con dos productos, acabamos con dos recomendaciones. ¿Habrás notado algún fallo durante la grabación en directo de este podcast? Porque estamos estrenando maquinita, estamos estrenando la mesa con los efectos, las músicas que ponemos y seguramente pues este ha sido en ese sentido un podcast un poco distinto, diferente, con ciertos fallos también y te pido disculpas por ello. Pero era la primera vez que grabábamos con la Rodecaster Duo, una máquina de Rode, la compañía australiana de micros y equipamiento de audio, que viene como versión un poquito más pequeña, que no capada, no hace menos cosas, pero es más pequeñita que la Rodecaster Pro 2, que seguramente es la que pues muchos podcasters y también gente que hace stream, por ejemplo, en internet, tiene, porque sirve tanto para una cosa como para la otra. Puedes tener distintos pads, botones con efectos, con canciones, con efectos de sonido. Tienes varias líneas de micros, dos en principio, aunque pues ya hemos visto vídeos en internet aprovechando otra entrada para tener incluso hasta 3 micrófonos. También tienes un micro por Bluetooth o un micro inalámbrico que puedes utilizar también de Rode. Con lo cual puedes hacer cosas muy interesantes y que para alguien que graba solo, como habitualmente hago yo, o en pareja, como muchos podcasters, sobra. La cuestión es cuánto te ahorras respecto a la Rodecaster Pro 2. De momento, yo la he conseguido a buen precio en Thomann, que
que bueno, es una tienda online que vende instrumentos musicales y también equipamiento de audio, pero en Amazon está a un precio muy cercano a la Rodecaster Pro 2 y por tanto no demasiado interesante. Durante el Prime Day la Rodecaster Pro 1 estuvo un poquito más rebajada. Tampoco me parece un precio excesivamente interesante actualmente, desde luego. Y vengo a hablarte de la mesa a la que viene a sustituir esta y que es una gran recomendación. Trabajábamos hasta hace muy poquito con una Zoom PodTrack P8 y en ciertas cosas me he arrepentido, la verdad, de haber cambiado una por la otra. La PodTrack P8 es muchísimo más intuitiva, es mucho más sencilla de utilizar a la primera, recién salida del horno, cuando la sacas de la caja. Todo es más intuitivo porque tiene menos opciones, evidentemente. Pero tiene ciertas ventajas también. Puedes, por ejemplo, cambiar y editar el volumen de los botones, ¿no? Con los que pones música, con los que añades efectos en la misma máquina. Incluso puedes editar todo el podcast, normalizar su volumen al final, todo en la misma máquina. Es como más autónoma. La Rodecaster Duo me ha sorprendido y en ese sentido lo comparo también con la Rodecaster Pro, que depende más del ordenador y de la aplicación de Rode que trae creo que se llama Rode Central, para poder utilizar ciertas características. Aún así, es maravilloso el tratamiento que hace del audio, como la cantidad de opciones que tienes en la Zoom PodTrack P8 son mucho menores. Tienes, bueno, pues ciertas características, puedes modificar un poquito ciertas cosas, no hay puerta de ruido. Bueno, los que estáis acostumbrados a tratar con audio vais entendiendo ciertos términos, pero es muy recomendable. De verdad que es una máquina muy recomendable que si puedes encontrarla a buen precio, y yo la he llegado a ver mucho más barata que esta Rodecaster Duo, a nosotros porque nos daba ciertos problemas con los cables y con los acoples y sonidos que esta Rodecaster Duo ha evitado completamente. Y solo por eso ya vale la pena, ¿no? Además de que tenemos otras características. Pero echo de menos esa facilidad. Me voy a tener que acostumbrar a este nuevo equipamiento. Así que, bueno, esperemos que sea una buena compra. Y hablamos del último de los temas, las alternativas al Apple Pencil. En los últimos días he podido probar varios lápices alternativos y te hablo de dos modelos. Primero, los dos modelos se pegan magnéticamente al lateral del iPad Pro, que es mi portátil, y en eso son exactamente iguales que el original, por tanto, un 10, fenomenales. Pero hay una enorme diferencia, y es que en el que he estado utilizando hasta ahora, porque, pues, ¿qué quieres que te diga? El Apple Pencil da miedo perderlo cuando estás siempre moviéndote. Porque te lo puedes dejar en cualquier sitio, porque no lo puedes encontrar bueno, igual que puedes hacer pitar un teléfono o un reloj, no puedes hacer eso con el Apple Pencil y por tanto busqué una alternativa. Hay algunos de estos lápices que tienen una ranurita para cargarlos por USB-C y ciertamente eso es un engorro. Siempre va a llegar el momento en el que te vas a quedar sin batería, salvo que lo utilices en casa fundamentalmente, ¿no? Que lo tengas para firmar documentos, rellenar, escribir o... Bueno, ahí tampoco te importa demasiado que en un momento dado tengas que ponerlo a cargar, ¿no? No tiene más importancia. Tiene 3 lucecitas, normalmente vienen con 3 lucecitas. Hay muchos modelos que son el mismo cambiándoles el nombre, muchas veces hechos en China, por supuesto, pero los puedes encontrar a veces entre 15 y 20 y pocos euros. Y eso es una inversión que alguien puede hacer y que puede incluso, oye, permitirse que se me pierde ese Pencil y no me pasa nada. En cambio, el Apple Pencil vale 100 y pico euros. Y por tanto uno, bueno, pues le sabe peor, desde luego, cuando eso sucede. Pero es que he encontrado también en los últimos tiempos, y pondremos los enlaces en fantastec.com, alternativas que también se cargan en el propio iPad, igual que hace el Apple Pencil original. Y lo único que se echa en falta es el doble toque para cambiar a la goma de borrar, que a mí muchas veces me molesta y que casi que anulo, ni pienso que está ahí. No recuerdo ya si se puede anular directamente, puede que sí.
Pero es que además se carga exactamente igual que el Apple Pencil cuando está pegado con ese imán al iPad. Y lo único que sí que te digo es que si eres dibujante, si lo que requieres es ese trazo fino o grueso, dependiendo de cuánto aprietas en la pantalla, algo que solo el Apple Pencil original hace, no te vale. Pero si escribes, si lo que haces fundamentalmente es tomar notas, por ejemplo, el reconocimiento de formas geométricas, eso lo hace perfecto, perfecto. Así que vale muchísimo la pena. Te pongo un enlace, además los he visto en blanco y en negro. En negro me gusta especialmente, la verdad, y creo que es un producto que te permite, como dice nuestro lema, utilizar esa tecnología, pero no dejar de pensar en tu bolsillo. Y hemos llegado al final de otro episodio de Fantástica Tecnológica. Ya sabes, déjanos la mayor cantidad de estrellas posibles, todas las que puedas, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pocket Cast, allá donde nos escuches. A nosotros nos ayuda muchísimo. Ya te he repetido varias veces en los últimos podcasts que tanto desde el punto de vista anímico, oye, es fenomenal tener esas estrellas o esos comentarios positivos como para que nos vaya situando un poquito mejor. Y para motivarnos a seguir mejorando el proyecto, a no tener estos parones que últimamente hemos tenido, desgraciadamente, y para tener esa periodicidad en la que de alguna forma nos obliguemos un poco más, ¿no?, a seguir con el podcast. Encontrarás también el acceso a nuestras cuentas de redes sociales, como te hemos dicho antes, en fantastech.com. En general es @Fantastech en Twitter e Instagram. En el canal de YouTube de Fantastech tienes los audios del podcast y en un tiempo ya tenemos separadas varias ideas para poder lanzar tanto el podcast en vídeo, que bueno, será muy sencillito, en principio un par de cámaras y un servidor. Es lo único que tendremos en pantalla, pero como han hecho otros podcasters, ¿no?, es la tendencia, pues quizá sea también parte del éxito, ¿no?, del futuro éxito de este proyecto. Se despide Rubén Rodrigo, hasta el próximo episodio. Hasta entonces, hombres y mujeres del otro lado, mirad a vuestro alrededor y trabajad 24 horas para ser felices, porque no hay otra, y más en verano. Un saludo. I'm on my way, 'cause you're my happy holiday. Na, 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 na. You're my happy holiday. Na, 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 na. You're my happy holiday. Na, 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 na. You're my happy holiday. Na, 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 na. You're my happy holiday. Turning down all